Nosotros nos encontramos aquí en un grupo de expertos donde vamos a exponer qué variables debe tener un líder o un gerente como tal para, digamos que para ejercer la dirección de una organización y llevar un equipo de trabajo, pues direccionar el equipo de trabajo. Entonces nosotros les vamos a dar como las variables y los ítems que deben tener estos prospectos de gerentes para que las empresas ya sea que quieran reclutar deban tener en cuenta todos estos puntos. Entonces voy a dar inicio a la reunión. Nos encontramos aquí el grupo de expertos, Viviana Toro, y Ana María Cortés y Vanessa Upeche. Mi nombre es Diana Peña. Entonces voy a dar paso a Ana María Cortés para que nos exponga unas variables de nuestros gerentes. ¿Ok? Entonces vamos a empezar por el tema de las habilidades. Primero tenemos que entender qué es una habilidad. Y básicamente una habilidad se trata de la capacidad de hacer. El hacer con base en el conocimiento. Debemos tener conocimiento para poder hacer, digamos que, algo. Cuando hablamos de habilidades gerenciales, tenemos que enfocarnos en qué se esperan de un gerente de nuestro equipo. Básicamente se espera de una persona que pueda anticipar de forma positiva los cambios y tomarlos de forma positiva, que visualice y perciba el cambio como una oportunidad y un reto en lugar de un problema. Para que un gerente sea completo y pueda tener estas características, estamos hablando que requiere ciertas habilidades. Dentro de las habilidades que requiere tener, debe tener las habilidades técnicas, que es todo el tema de compendio y posición de conocimientos, formatos, métodos, procesos y demás. La habilidad humana, que ya es del campo humano, que es la capacidad de trabajar en equipo, de ser empático y crear relaciones con las personas de su organización. La habilidad de conceptualización, que es la capacidad de ver el panorama general, de distinguir los elementos que componen cada uno de los aspectos actuales de la compañía. Y la habilidad de diseño, que es básicamente la capacidad de resolver problemas, no solo identificar, sino poder anticiparse a ellos, desglosarlos y poder diseñar una estrategia para solucionarlos de forma eficiente y rápida. Y hablamos de las habilidades de la comunicación. Digamos que cuando hablamos de comunicación, hablamos de que es la forma en la que nos hacemos entender, en la que podemos relacionarnos con los demás. Eh, la comunicación no solamente nos permite darnos a entender y de pronto entender ciertos mensajes de otras personas, es la forma en la que podemos identificar las emociones de los demás, asumir las posiciones, conocer y asumir los valores y las creencias de cada uno. Cuando hablamos de comunicación, hablamos básicamente de que está dividido en dos grandes mundos. El primero es la comunicación oral, que se trata de hablar y de escuchar, básicamente. Y cuando hablamos o nos referimos a hablar, no solamente nos referimos a la parte verbal de expresar palabras, eh, sino también a todo lo que yo puedo expresar con mis gestos, lo que yo puedo expresar con mi lenguaje corporal, mis manos, puntuación, acentuación, mi tono de voz. Y de la parte de escuchar, que es la parte en donde complementa esa relación. Entonces no solo se trata de que el interlocutor hable, sino de que la persona que está escuchando sea perceptiva y asertiva del mensaje que el interlocutor está dando. Y el otro gran mundo del que hablamos es la comunicación escrita. La comunicación escrita básicamente se trata de leer, escribir y comprender lo que leo, comprender lo que escribo. Es importante entender que todas estas habilidades de la comunicación siempre pueden ser cambiadas. No es porque una persona sea así o hable de determinada manera, siempre lo haga. Pueden ser cambiadas y pueden ser mejoradas. La forma en que escribo, la forma en que hablo, la forma en que comunico físicamente mis emociones o lo que quiero decir. Cuando entramos ya en el tema de la comunicación, no solamente basta con comunicar. Yo comunico, yo escucho y entiendo, sino también la comunicación debe ser eficiente. Para que la comunicación sea eficiente debemos tener en cuenta ciertos puntos.
Dentro de los puntos está uno, el tema de credibilidad. Siempre que yo hablo o que comunico algo, debo tener presente que la persona con la que estoy hablando entienda el mensaje que yo le estoy queriendo dar. Debe haber un feedback permanente con los interlocutores, ya sea uno o igual. El tema del contexto, no, no todos los mensajes significan lo mismo. El mensaje puede significar diferentes cosas dependiendo de dónde yo lo esté dando. Entonces, es importante tener en cuenta en el contexto en el que yo estoy. El contenido. El contenido debe estar adaptado a las personas a las que yo estoy comunicando. ¿Sí? No es lo mismo comunicar en mi casa con mi familia que comunicar a mis empleados, comunicar a un cliente. Debo tener en cuenta que el contenido, lo que quiero dar, debe estar adaptado a las personas con las que yo intento comunicar. Y el mensaje debe ser claro. La claridad es uno de los puntos más importantes, un lenguaje sencillo, claro, preciso y que entienda el interlocutor. Digamos que el mensaje técnico con el que yo puedo hablar en mi oficina no es el mismo con el que yo le hablo a mi hijo, por ejemplo. Otro punto importante es el tema de continuidad y consistencia. Entonces, tener la misma actitud y la misma posición en toda la parte de la charla y la comunicación. No puedo estar diciendo una cosa con mi voz y demostrando otra con mi tono, con mi lenguaje corporal, por ejemplo. Debo ser continuo y consistente con el mensaje que yo quiero dar. Y 7, revisar la capacidad del auditor. Digamos que esto sintetiza un poco todo lo que les he contado y es todo el mensaje que yo quiero dar debe estar adaptado a mis interlocutores, no a como yo quiera o deseo darlo, sino a como sé y debería saber que me van a entender. Digamos que esos son unos de los puntos básicos para tener una comunicación asertiva. Diana, Creo que de pronto tiene inconvenientes, Diana, ¿tú me escuchas? sí, yo te escucho. No sé si quieras tú seguir con el otro punto, que el otro punto era el Si tema de quieres, descripción de actividades. voy a dar ¿Me como escuchas un ahí? ¿Me pequeño escuchas? aporte. Ahí ya está. ¿Me escuchas? ¿Ahí me escuchas? Sí, ahí te escuchamos, Diana. ¿Me escuchan ahí, Vivi? Sí, Diana, ahí te escuchamos. Sí, yo te escucho, Vivi. Eso, sí. Creo que nos está escuchando un poco después. Pero entonces voy a dar como mi aporte acerca de pues, lo que tú expusiste con respecto al tema del concepto de habilidades gerenciales. Entonces, sí es importante mencionar que en este caso, pues la habilidad gerencial que tiene una persona es esa capacidad que tenemos como personas para realizar, pues se puede decir que en la mayor brevedad posible o en el menor tiempo, de manera eficiente, cualquier tipo de actividad o proceso a nivel pues de una organización. Entonces, en este caso sí viene siendo importante tener o desarrollar esas habilidades a lo largo pues de nuestra vida profesional o en este caso laboral que viene siendo tan importante. Y con respecto al tema de las habilidades comunicativas, también es importante desarrollar pues, lo que tú mencionabas, el tema de la comunicación oral, entonces saber hablar, saber escuchar, con el fin de lograr pues tener una buena gestión, se puede decir, a lo largo de cualquier tipo de toma de decisiones o en cualquier reunión en la cual pues se evidencie como tal que viene siendo importante desarrollar esta habilidad. Entonces, la habilidad a nivel de comunicación oral y pues también a nivel de la comunicación escrita viene siendo importante para gestionar pues dentro de nuestras habilidades ya gerenciales.
Dale, Dayan. Viviana, si quieres, continuamos con el tema. Dale, dale, Ana María. Entonces, básicamente viene siendo importante también dentro de, pues, ya a nivel de las habilidades gerenciales, parte fundamental es desarrollar nuestras habilidades y tener también unas competencias gerenciales. Entonces, ahora nos vamos a centrar en ese tema que viene siendo importante, desglosando ya la habilidad gerencial. En este caso, nosotros tenemos diferentes tipos de habilidades, entre las que encontramos las habilidades transversales. Dentro de las habilidades transversales, pues, ¿qué nos permite? Nos permite obtener un mejor desempeño en la ejecución de esas competencias que vamos, pues, construyendo. Se puede obtener ciertas habilidades transversales, entre las que encontramos la capacidad para hacer. Entonces, esa capacidad para hacer son las competencias relacionadas con la organización, el mantener un orden, una disciplina y crear una iniciativa directamente en la organización. Tenemos la otra capacidad, que es la capacidad para comunicarnos. Entonces, acá vienen siendo las competencias que nosotros podemos tener para crear como tal o establecer relaciones interpersonales eficaces, que comprende el saber escuchar, el saber escribir, el saber hablar, el saber leer, el poder comprender e interpretar lo que leemos o lo que escuchamos, y también claramente lo que escribimos, ¿vale? ¿Qué otra capacidad tenemos? Tenemos la capacidad para relacionarnos con los clientes o proveedores. Entonces acá tenemos que desarrollamos competencias que apoyan esa relación con los clientes. En este caso puede ser a nivel interno, a nivel externo en la organización. Y tenemos la capacidad de apoyo. Entonces esa capacidad de apoyo, en este caso, son las competencias cuyo desarrollo apoya el cumplimiento de los objetivos de las personas, y también se crea, pues, esa capacidad para apoyar los objetivos ya a nivel del trabajo en equipo o ya a nivel general, que viene siendo dentro de la organización. ¿Qué otra capacidad tenemos? La capacidad para generar soluciones. Entonces acá creamos como tal la competencia que puede ser para generar o dar solución a diferentes, se puede decir que inconvenientes o problemas que se pueden presentar en una organización. Tenemos las capacidades fundamentales, que son las competencias donde se puede generar a nivel de lo que vamos desarrollando, se puede decir, dentro de la organización, o que tenemos a nivel de la persona, en este caso, pues, los valores con los que contamos ya a nivel personal, como la tolerancia, la comprensión, el saber trabajar bajo presión, el mantener un buen manejo de conflictos en los cuales, pues, logremos, pues, superar diferentes situaciones que se pueden presentar en la organización. Tenemos también tres habilidades básicas que pues cada, se puede decir que el gerente puede desarrollar o debería desarrollar con el fin de tener, pues, un mejor nivel a nivel de habilidades directivas. En este caso son las habilidades técnicas. Entonces acá es el dominio ya de todas las herramientas que podemos utilizar, el dominio del lenguaje, las habilidades que ya son a nivel de la profesión o oficio que se desarrolle, dependiendo del tipo de área o de gerencia. Tenemos las otras habilidades, que son las interpersonales. Entonces acá se refiere a todas las habilidades que tenemos para trabajar eficientemente como miembro ya de un equipo de trabajo. Entonces acá ya desarrollamos los valores o virtudes que tenemos, la colaboración que tenemos, la cortesía, cooperación. Entonces acá básicamente son valores, necesidades que la persona, pues, trae o de hecho está desarrollando a lo largo de su carrera profesional. Y otra de las
habilidades básicas que puede tener un gerente, pues vienen siendo las habilidades conceptuales. Entonces acá ya se refiere a la habilidad para contemplar en la organización como un todo, en este caso ser una persona holística, que cuenta con habilidades técnicas interpersonales y en este caso pues también cuenta con un conocimiento que le permite complementar todas sus habilidades para lograr pues una efectividad en la organización y ser mucho más, se puede decir que directivo, ¿vale? Que es importante también mencionar, acá ya también se enlazan las habilidades comunicativas, que era lo que mencionábamos frente a la comunicación oral y a la comunicación escrita, y eso encierra como tal las habilidades gerenciales. No sé si quieran dar como un aporte frente a las habilidades gerenciales y ya nos centramos en las competencias gerenciales. Sí, Vivi, ya ahí me pueden escuchar. Listo, chicas. Sí, yo tengo un aporte y lo que tú mencionas, todas estas habilidades que debe tener un gerente, un líder, sí son muy importantes que cada organización pues identifique estas habilidades porque dan un buen direccionamiento tanto del grupo, buena comunicación. Aparte, digamos que con esto las empresas buscan es tener resultados, ¿no? Y resultados exitosos. Y para tener resultados, pues hay que trabajar en el camino y esta persona sí debe tener estas variables o estas habilidades, estas destrezas que debe manejar tanto como un equipo como con los clientes y pues manejar todo el tipo de la comunicación. Yo aporto algo y está lo que tú mencionabas y que dar soluciones, ¿sí? Muchas veces nuestros gerentes deben de tener un pensamiento crítico y analizar diferentes situaciones que se les presenten, digamos, en su quehacer diario laboral, ¿sí? Muchas veces hay personas que no analizan las situaciones y lanzan juicios y digamos que esta habilidad no nos sirve, no sirve como para los gerentes y ellos sí deberían tener un pensamiento crítico y dar soluciones a diferentes situaciones. También un aporte sería que los gerentes tuvieran una actitud ética, pues todo basado en los valores, en las virtudes, la prudencia que deben tener con sus colaboradores. Y también adicional es que nosotros estamos en un mundo muy dinámico y muy cambiante. Entonces, la organización va a estar en constantes cambios y el gerente debe direccionar a su equipo de trabajo, pues, a que las personas tomen esos cambios, pero como una adaptación positiva, ¿no? Que digamos que se generen cambios en la organización, pero que la gente lo tome de la mejor manera, pero para eso necesita que un líder tenga esta habilidad de direccionar este equipo, pues, de trabajo a que estén todos mentalizados a trabajar de manera sistémica y adaptándonos pues, a pues, el tema de los cambios. Ese sería como tal mi aporte al tema pues que estamos trabajando todos. Súper bien. Ana María, ¿quieres opinar? Mm, sí, digamos que pues cuando hablamos de habilidades gerenciales claramente nos referimos a un gerente. Y fuera del cargo el gerente es un líder. Cuando mencionamos el tema de capacidades fundamentales, aplicándolo ya a la vida laboral y demás, vemos que tiene toda la razón de ser. Porque un líder no solamente es porque las cosas no funcionan. Eh, digamos que se llaman fundamentales por eso, sí creería que son fundamentales porque es lo básico que debería tener una persona que lidera y trabaja con un equipo de trabajo, con un equipo de profesionales, con un equipo de personas operativas. Además, le agregaría, digamos que al tema de capacidad para relacionarse, no solo de la capacidad de relacionarse con los demás, sino de relacionarse uno con uno mismo. A veces parte de la comunicación que uno puede tener con los demás, parte mucho de la comunicación que tengo yo con, digamos que de conocerme,
de poder comunicarme asertivamente conmigo mismo. Si yo no logro hacer eso, difícilmente podría hacerlo con los demás. Entonces, creo que es una de las capacidades más importantes que debería tener una persona que esté en un puesto de liderazgo, de dirección. Súper bien. Muchísimos aportes por parte de las expertas. Entonces, si quieres, Vivi, continúa. Dale. Listo, entonces acá ya nos centramos, dejando, se puede decir que como una de las partes fundamentales a nivel de gerencia, son las habilidades gerenciales, pues ahora nos centramos en las competencias gerenciales. Entonces, ¿qué son las competencias? En este caso, las competencias son esos comportamientos que tiene la persona y que pueden ser observables. Entonces, acá ya entra como la parte en la cual nos pueden evaluar justamente cuáles son esos comportamientos que nosotros pues tenemos y justamente ya se enlaza también la aplicación de cada uno de los valores, de cada una de las actitudes que tenemos, de esos conocimientos con los que contamos y de esas habilidades que también tenemos, ¿vale? Entonces, una persona competente, en este caso, es una persona que sabe actuar de forma correcta o pertinente de acuerdo pues a la situación que se esté presentando. Es una persona que es capaz de realizar diferentes actividades, se puede decir, de acuerdo pues a los criterios necesarios o deseables que estén directamente en la actividad en la cual se esté ejecutando. Y en este caso es una persona que cuenta con conocimientos, que cuenta con habilidades y destrezas, que cuenta con unos valores y unas actitudes para lograr, pues se puede decir que al 100% tener el desarrollo de sus competencias, ¿vale? Entonces, en este caso tenemos que dentro de las competencias ya de acción, se puede decir a nivel profesional, incluimos o enlazamos la competencia metodológica, que es ese saber hacer. Entonces ahí ya desarrollamos pues a nivel justamente de la aplicación de esos conocimientos. Tenemos también la competencia personal, que es el saber ser. Entonces acá enlazamos todos los valores con los cuales contamos y esas actitudes que también hacen parte del saber ser. Y también incluimos las competencias participativas. Entonces acá está el saber estar, como por ejemplo en este caso el trabajo en equipo. Entonces acá ya lo estamos incluyendo dentro de ese, se puede decir que trabajo. También incluimos la competencia técnica, que viene siendo el saber. Entonces acá está justamente esos conocimientos con los cuales cuenta ese gerente para incluir ya las 4 competencias y asimismo pues lograr ser un profesional exitoso. Que es importante también mencionar que existen unas competencias que son genéricas. En este caso la persona puede desarrollar o en este caso pues la persona debe contar, puede decir, para lograr el cumplir como con esos objetivos ya en la organización. Entonces, tenemos que dentro de las competencias genéricas están las competencias de logro y acción. Acá encontramos 4 competencias. La primera es motivación por el logro. Entonces, acá la preocupación por trabajar bien o por competir para superar un estándar de excelencia. Esta viene siendo la primera competencia dentro del logro y acción. Otra de las competencias que se tienen es la habilidad por el orden y la calidad. Entonces se preocupan por disminuir la incertidumbre en las organizaciones, justamente porque a veces se presentan ya, se puede decir, inconvenientes en los cuales pues entra directamente el gerente a tener como tal o a controlar ese orden para lograr el cumplimiento de esos objetivos. Tenemos una tercera competencia que es la búsqueda de información. Entonces es una persona que es curiosa, que le gusta como obtener mucha más información, ampliar esa información para tener o tomar decisiones concretas. Y la cuarta competencia viene siendo iniciativa. Entonces que la persona cuente con disposición o en este caso busque eh, soluciones, se puede decir, a esos inconvenientes que se pueden presentar, busque mejorar sus resultados, el resultado del equipo
y también busque crear oportunidades justamente para lograr una mejor acción ya o obtener los mejores logros posibles, ¿vale? Entonces, eso está dentro de las competencias genéricas. Otra de las competencias genéricas que encontramos son las competencias de ayuda y servicio. Entonces, acá encontramos dos competencias que vienen siendo importantes y es la sensibilidad interpersonal, es la capacidad para escuchar adecuadamente. Entonces, acá ya enlazamos nuevamente las habilidades que debe desarrollar un gerente, el saber escuchar, el saber comprender y asimismo saber responder de acuerdo pues a los pensamientos que en este caso pues se puede decir que escucha o los sentimientos que tiene la persona o los intereses que se generan. Otra de las competencias que tenemos dentro de las competencias de ayuda y servicios son la orientación al cliente. Entonces acá siempre está el deseo de ayudar o servir, se está enfocado como tal ya en, pues claramente los clientes o en la operación como tal de la organización, en la satisfacción directamente del cliente, ya sea a nivel externo o interno. Otra de las competencias que tenemos son las competencias de influencia. Entonces acá tenemos tres competencias. Una de ellas es el impacto de la influencia. Entonces la persona tiene el deseo siempre de producir o generar impacto en la organización o en los demás, en el trabajo como tal, en equipo. Entonces, capacidad de persuadir justamente para lograr convencer o influir sobre las personas y seguir el mejor plan de acción o el plan de acción esperado. La segunda competencia que tenemos es el conocimiento organizacional, entonces de la capacidad de comprender cómo se opera en la organización, la capacidad de utilizar dinámicas que generen como tal, se puede decir que un plus en la organización y logre cohesionar pues ya el trabajo en equipo. Y tenemos la competencia de construcción de relaciones, entonces acá se encuentra dentro de la misma competencia de influencia, la capacidad para crear y mantener pues contactos amistosos con las diferentes personas, de alcanzar como tal las metas y el trabajo siempre que va a ser trabajo en equipo. Tenemos otras competencias que son las de dirección, que esas también hacen parte de las competencias genéricas. Entonces, dentro de las competencias de dirección encontramos cuatro como las más importantes, ¿vale? Entonces encontramos la primera que viene siendo el desarrollo de personas. Entonces, acá la persona cuenta con la capacidad para emprender acciones eficaces, para mejorar el talento y las capacidades de los demás. Entonces, acá es el desarrollo justamente del personal. Tenemos otra de las competencias que viene siendo la dirección de personas, entonces acá la capacidad para comunicar a los demás. Es necesario acá implementar pues, el saber ser, el saber hacer, lograr que se cumplan esos deseos a nivel personal de cada de los colaboradores y también que se cumplan esos objetivos a nivel pues, de la organización. Tenemos otra de las competencias que viene siendo el trabajo en equipo, la cooperación a nivel de las competencias de dirección. Entonces acá contamos con la capacidad de trabajar, de hacer que los demás pues trabajen y que cada uno pues de los colaboradores pues aporten directamente a la ejecución como tal de ese plan de acción. Tenemos otra de las competencias de dirección que es el liderazgo, entonces acá encontramos que se cuenta como con esa competencia, de esa habilidad de desempeñar un rol, de generar, se puede decir que ser una persona con un alto desempeño a nivel de liderazgo, que nos permita pues también el logro de esos objetivos, ya a nivel personal y también a nivel de la organización. Justamente esas son las competencias genéricas. ¿No? Tenemos también unas competencias que son las cognitivas, entonces acá contamos con el pensamiento analítico, la capacidad de comprender las situaciones, de resolver problemas que se presenten como tal en las organizaciones, contribuimos como tal de manera lógica, de manera sistemática, entonces lo que generamos es siempre estar activos a nivel pues, de pensamiento de manera analítica.
Tenemos otra competencia cognitiva, que es el pensamiento conceptual, entonces de la capacidad de identificar los modelos y conexiones que se pueden generar entre situaciones, identificar aspectos claves, identificar diferentes asuntos que se estén presentando en la organización o que sean complejos. Y tenemos la tercera competencia, que son los conocimientos y experiencias, entonces de la capacidad de utilizar y ampliar los conocimientos, ya sean técnicos o en este caso se puede también tener como la posibilidad de sumar a los conocimientos de cada uno de los colaboradores, en este caso dentro de la organización. Y contamos con unas competencias de eficiencia personal. Acá encontramos 4 competencias que también vienen siendo importantes. Entonces tenemos el autocontrol, la capacidad de mantener el control en uno mismo y también pues en las situaciones organizacionales. Tenemos la autoconfianza, que es la creencia de o la capacidad para saber elegir, se puede decir que el enfoque adecuado de pues, llevar a cabo justamente esos proyectos que se crean en las organizaciones y generar pues autoconfianza también en nuestros colaboradores. Tenemos otra competencia que viene siendo el comportamiento ante fracasos, entonces la capacidad para justificar o explicar los problemas que vienen surgiendo o acontecimientos que están pues afectando de manera negativa, se puede decir que la organización. Entonces acá es el saber actuar directamente del directivo. Y contamos con otra competencia de eficiencia personal, que es el compromiso con la organización. Entonces acá está la capacidad de orientar de acuerdo pues a los comportamientos en la dirección indicada, de acuerdo a las necesidades, de acuerdo a las prioridades que se tengan en la organización y siempre enfocado pues en los objetivos organizacionales. Justamente tenemos como tal un resumen a nivel de las competencias gerenciales que debe tener como tal una persona. Entonces está las habilidades de dirección, está las competencias en este caso a nivel de servicio al cliente, efectividad interpersonal, toma de decisiones, trabajo en equipo, desarrollo de personas, liderazgo, pensamiento estratégico, capacidad de negociación y la orientación al logro, que viene siendo importante. Muchas gracias. Anita, ¿quieres aportar algo para el tema de competencias o continuamos con el otro tema? Pues realmente toda la exposición de Vivi muy completa. Ahí resaltar de pronto que para mí es súper importante todo el tema de las capacidades referentes al tema de motivación de las que hablaste, el tema de hacer mejorar a los empleados, de tener la capacidad de hacer que las personas a nuestro alrededor quieran desarrollarse y se desarrollen cada uno en su puesto de trabajo, me parece súper importante como aspecto de un líder. Y otro aspecto que resaltaba que es la capacidad de contextualizarse y, digamos, el conocimiento organizacional, hablándolo no solamente con el sistema laboral, y es que a veces ingresa una persona a liderar un proceso, una empresa, una organización y quieren cambiarlo todo, porque así lo hacían en el trabajo anterior. Generalmente, cuando esos cambios se dan así de rápido y sin tener en cuenta el contexto del negocio ni de el mercado en el que están trabajando, no son muy buenos ejercicios. Entonces, creo que es un punto fundamental antes de realizar cambios, poder entender y contextualizarse, ya sea en la organización o en el mercado en el que estamos trabajando. Estoy de acuerdo contigo, Ana María, y aporto ahí, pues, sabemos que los líderes y cuando ingresan a una nueva compañía vienen pues de otra organización, lo cual tú has dicho que digamos todas funcionan diferentes. Pero entonces lo que decía con las competencias que pues que tiene cada uno, hay competencias técnicas y sabemos que ellos tienen los conocimientos, pero lo que tú dices, si no se contextualiza con el negocio o digamos con el personal o cómo es el manejo de los procesos, digamos, llegar a intervenir, digamos, en generar muchos cambios,
pues digamos que puede que la línea de negocio o digamos que cómo funciona toda la compañía, que es mediante a los colaboradores, pues digamos que no les va a ir muy bien o no va a funcionar y pues sus competencias técnicas son muy buenas porque tienen los conocimientos, porque ahí ya habría un complemento con la eficiencia personal o las competencias de dirección o competencias cognitivas y todo lo que hemos mencionado pues es muy valioso, también el tema de la comunicación. Entonces sí me parece súper importante que un gerente o un líder sí tenga todas estas competencias. Hay unos de pronto que las tienen en unos niveles diferentes, pero pues digamos que eso se puede trabajar. ¿Listo, chicas? Entonces, Exactamente. pues, todo como con un complemento, ¿sí? Ustedes hablaron de la comunicación, de las emociones, del liderazgo. Entonces, yo les vengo a exponer lo del tema del liderazgo, principalmente. Entonces, ya hablamos que pues la dirección, que quiere un gerente o direccionar un equipo de trabajo para cumplir objetivos y alcanzar resultados, que finalmente eso es lo que quiere la organización, pero para eso deben contar pues con un líder o un líder que tenga ciertas características o las siguientes variables que les voy a mencionar. Entonces, esta persona tiene que motivar al personal, tener compromiso con los objetivos, ser visionario, innovador y evaluar los riesgos pues para dar cumplimiento a estos objetivos. Tenemos diferentes tipos de liderazgo y les voy a mencionar, bueno, cuatro tipos de liderazgo, pero enfocados en dos. Entonces, el liderazgo directivo, y bueno, les voy a mencionar los cuatro, que es liderazgo directivo, liderazgo consultivo, el delegativo y el apoyador. Pero nos vamos a enfocar en el liderazgo directivo y el delegativo que me parecen que son pues primordiales para llevar una buena dirección tanto del equipo como de la organización. Entonces, chicas, el liderazgo directivo, bueno, es un tipo de liderazgo de mando, ¿sí? Esta persona, ¿qué características debe tener? Entonces, esta persona busca alcanzar objetivos de la compañía más allá de sus intereses, maneja el tema de la humildad, ¿sí? O sea, como que no sobrepone su arrogancia, sino maneja como ciertos parámetros de humildad. Respeta a la gente, cuenta con el compromiso de la gente, tiene habilidades para pedir ayuda, ¿sí? Porque pues todos los gerentes sí tienen sus competencias técnicas, su conocimiento, pero digamos que de cierta manera hay colaboradores que le pueden aportar otros conocimientos y esta persona, este tipo de líder, sí está digamos, tiene esa habilidad para pedir ayuda, trabaja con pasión y disciplina. También esta persona se hace notar, es una persona inspiradora, confía en su equipo de trabajo, es auténtico y aprende del día a día. ¿Sí? De cierta manera, pues en las organizaciones encontramos procesos y procedimientos que se deben cumplir, pero pues todos los días hay variaciones, cambian las cosas y ese sería como el liderazgo directivo. Entonces, ahora les voy a hablar de uno súper importante que hemos venido desarrollando durante todo pues nuestro periodo y es el empowerment, que es el delegativo, ¿sí? Hablamos de este tipo de liderazgo que es un estilo de liderazgo que es importante en un gerente. ¿Por qué? Porque no es solo el líder que delega funciones, ¿sí? ¿Para qué se delegan estas funciones? Digamos que este líder tiene confianza en su equipo de trabajo, ¿sí? Entonces, esto que genera autoconfianza en los colaboradores. Pero adicional a eso, ¿qué hace este tipo de líder digamos, como esta delegación de funciones? Él también, digamos, que lleva un monitoreo de todos estos procesos y procedimientos, pero haciendo una retroalimentación. Sí, o sea, hay que tener confianza en los colaboradores, pero asimismo, si, digamos, se da la oportunidad, él está, digamos, apoyando con una retroalimentación, no solo delegando funciones y que ellos mismos desarrollen todo el trabajo, sino que él también está, de cierta manera, apoyando todas las funciones. ¿Qué genera este tipo de líder? Confía en el trabajo, pues, de su equipo, genera su confianza, empodera a todo el equipo, tiene el compromiso por lograr objetivos, pero ese compromiso se lo genera todo el equipo, ¿sí?
para que todos vayan por una sola línea. Una sola línea de trabajo es todos alcanzando, todos sus esfuerzos puestos en alcanzar objetivos y metas y pues imponiendo estrategias. Y él tiene en cuenta también toda la participación del equipo, ¿no? Es importante que todo el equipo participe con sus conocimientos y digamos que este tipo de liderazgo no, pues a mi parecer, es eficiente para llevar una buena dirección. No sé, las chicas tienen alguna opinión frente a estos dos tipos de liderazgo. O pasamos al otro tema. Bueno, pues que es importante resaltar de acá, básicamente la persona que desarrolla estos tipos de liderazgo pues les permite tener como una mejor gestión en esa organización. Entonces, a pesar de que las personas pues no cuentan con un solo tipo de liderazgo, sino que en realidad sí es ideal que se manejen diferentes estilos con el fin pues de que se logre pues tener una mejor gestión. En este caso viene siendo importante el tema que tú mencionabas, frente a que si hay, se genera como tal autoconfianza directamente en los colaboradores, pues eso también permite el logro de los objetivos de la organización. Entonces, que la persona sepa direccionar, pero que también permita que esos colaboradores también logren tener una autogestión y en este caso, pues eso también permita generar pues mayor eficiencia en pues todas las actividades organizacionales. Entonces sí me parece importante. Sí, digamos que ya con respecto, creería que, como lo menciona Vivi, no es que una persona se encasille en un solo estilo, ¿no? Todos podemos tener diferentes estilos de liderazgo, digamos que complementarlos unos con otros. Creería que de los dos estilos hay pros y contras, cosas buenas que tiene cada uno que digamos que se podría adoptar un estilo de liderazgo. Lo que sí quiero resaltar es que, y que se debe entender, es que para ser líder, definitivamente la persona debe brindar un plus, un valor agregado a su equipo de trabajo. Si la persona que está en ese cargo ya no genera un valor agregado, sea cual sea el de dirección, sea el de apoyo, si la persona que está en ese cargo no está generando un valor a su equipo de trabajo, sencillamente se convierte en un directivo y en una persona que está ahí ocupando un cargo, pero pues no en un líder. Eh, digamos que ese sería mi aporte, Vivi, si quieres continuar. Diana, perdón. Activa el Y micrófono. Diana tiene un problema con el audio, tienes el micrófono apagado. Sí, perdóname, ya. ¿Ahí me escuchan, chicas? Sí, señor. Ya, entonces vamos a, digamos que voy a exponerles otro tema que ustedes lo han mencionado durante toda la reunión y encontramos lo del tema de las inteligencias. Vamos a enfocarnos en una, pero quiero mencionar, digamos, como tal, bueno, encontramos que una diversificación de inteligencias, pero voy a mencionar tres y enfocarnos en una. La primera, pues, inteligencia directiva. Entonces, pues que ya sabemos que esta inteligencia, el director tiene la capacidad de dar soluciones, pues a diferentes situaciones, posee habilidades y competencias, como ya las ha mencionado Vivi, ¿para qué? Para alcanzar objetivos y pues estratégicamente llevar la dirección de su equipo de trabajo. Encontramos que también la organización debe tener pues muy presente que su director o su líder debe manejar la inteligencia competitiva y digamos que en esto muchas organizaciones se enfocan, pero ¿cuál es la inteligencia competitiva? Pues el líder o gerente, digamos que va más allá de las estrategias de la competencia, ¿sí? Entonces está a la vanguardia haciendo innovaciones, tiene un pensamiento crítico
¿Por qué? Pues porque la organización necesita que se trabaje de manera eficiente y, como siempre, alcanzar los resultados. Pero entonces, en esta inteligencia, ¿qué es lo que, digamos, la empresa se enfoca en, digamos, que en buscar o mantener, digamos, como las necesidades de los clientes, ¿sí? Este tipo de inteligencia nos permite tener como una información clara de ciertas necesidades que tienen, pues, digamos, como esos clientes o consumidores finales. Toma decisiones correctas, mejora la producción, pues, de la organización y recolecta esa información necesaria, sabe comunicar, sabe tener alianzas con diferentes, digamos, que organizaciones. Eso es una inteligencia que de cierta manera le importa mucho a, pues, a las personas. Pero en lo que realmente se deben enfocar las organizaciones es en una inteligencia que es muy importante, que es la inteligencia emocional. Entonces, espérenme un segundo. Listo. Entonces, ¿por qué enfocarse en la inteligencia emocional? Porque sabemos que detrás de ese líder o gerente, pues está un ser humano, ¿sí? Que de cierta manera debe tener unas variables que debe manejar, porque pues debe ser muy completo, no solo con competencias, habilidades, sino que también debe tener como el manejo de sus emociones. Entonces, digamos que esa inteligencia emocional nos habla de cómo se relaciona ese gerente con el mundo y con él mismo, como lo mencionaba Ana María hace unos minutos. ¿Qué relación o cómo interactúas como con ese mundo, con esas personas? ¿Cómo se sabe comunicar? Entonces, cómo esta persona se mantiene tranquila, cómo controla sus impulsos, cómo escucha al otro. Y también, digamos que de cierta manera esta inteligencia nos ayuda a que estos gerentes o líderes se mantengan optimistas, ¿no? Porque pues digamos que no sirve una persona pues de cierta manera negativa, o que digamos que eso no ayuda a alcanzar esos resultados esperados. También es una persona muy racional. Bueno, encontramos digamos que cuatro variables muy importantes, que es el autoconocimiento. Entonces, como lo mencionaba Ana María hace unos minutos, el autoconocimiento, ¿en qué se basa? En conocer, digamos, esas fortalezas y debilidades que tiene, pues digamos, que esta persona. Cómo muestra sus emociones, cómo, digamos, que cómo controla sus impulsos. Y esto, ¿por qué? Porque ese autoconocimiento nos ayuda a ser reflexivos y tener autoconfianza, pues, en el líder o en sí mismo, ¿sí? Este autoconocimiento nos, digamos, que nos ayuda a controlarnos de cierta manera, a conocernos a nosotros mismos, cómo nosotros actuamos o cómo nosotros interactuamos. También encontramos el autocontrol, ¿sí? El autocontrol es, como lo decíamos, controlar emociones, ¿sí? Controlar nuestras emociones a diferentes situaciones, porque sabemos que el gerente va a pasar por diferentes situaciones, ya sea con colaboradores o con clientes o con las alianzas que forme, pero pues digamos que debe tener cierto control de tanto de sus emociones como sus impulsos. Es ser responsables con el quehacer y el pensar, evitar ser juzgados. Se supone que nuestros líderes o gerentes deben, digamos, que mostrar de cierta manera, dar un ejemplo. Entonces, que esas personas se muestren transparentes, que controlen su estrés, que acepten los cambios. Encontramos otra variable que es la automotivación. Entonces, estas personas, digamos, que de cierta manera siempre son constantes para alcanzar, pues, sus objetivos. Asumen situaciones, encuentran soluciones. ¿Y qué caracteriza a esta persona? Que tiene iniciativa y compromiso, digamos, que más allá de una retribución económica, porque pues digamos que esto también es importante, pero digamos que trabaja con mucha motivación. Otra parte súper importante que encontramos es la empatía. Sí, hay muchas, digamos, que como esta persona va a manejar un equipo de trabajo, debe ser empático con el cliente interno y el cliente externo, ¿no? Pero más el cliente interno. ¿Por qué? Porque pues digamos que como sabemos que somos seres humanos que nos manejan las emociones, hay diferentes situaciones por las cuales pasan las personas, y los colaboradores, digamos que de cierta manera, tienen sus familias, tienen su parte personal, su parte laboral. Entonces digamos que esta persona o este líder, ¿en qué se caracteriza? En escuchar, entender y comprender, digamos, diferentes situaciones y ser empático con las mismas. También encontramos otra variable que son las habilidades sociales.
Entonces, cómo este líder se relaciona con, digamos, con las demás personas, con sus colaboradores, y se caracterizan por dirigir un grupo de trabajo y ser buenos negociadores. Em, bueno, esa es inteligencia emocional que ayuda pues al líder, ¿sí? A tener un buen desempeño laboral, como ya lo mencionábamos anteriormente. Estos gerentes pueden alcanzar el éxito y dirigir la empresa si tienen todas estas competencias, habilidades y si saben manejar. Creo que se le fue la señal, ¿cierto? Sí, Y, Ana María. Pero em, entonces, si quieres, no sé, vamos aportando. sí, eso te iba a decir. Ya que tengo como varios puntos. Igual creo que ya vamos como finalizando. Sí. Em, entonces, digamos que lo primero que quiero recalcar es que históricamente no era tan importante el tema de la inteligencia emocional, digamos que no era un factor tan importante que tenían en cuenta las organizaciones a la hora de contratar a una persona para un cargo directivo. Eh, y creo que Colombia hasta ahora está entrando en esa tónica de darle la importancia que tiene el tema de la inteligencia emocional. Digamos que vamos como en los primeros pasos versus otros países más desarrollados que trabajan mucho en el tema de, de conocerse, que los líderes sepan conocerse a sí mismos y a sí mismos tener un buen trato y una buena relación con su subalterno, ¿no? Estadísticamente sé que las personas con liderazgo que saben manejar y tienen la capacidad de manejar la inteligencia emocional tienen muchísimos mejores resultados que los líderes y las personas que no. Eh, entendiendo también que cuando hablamos de que un líder o una persona directiva maneje todo el tema de que sea emocionalmente inteligente, redunda directamente en todo el tema del clima de la organización, el desempeño de la gestión de los profesionales a cargo, hasta en el tema del ausentismo laboral. Digamos que estadísticamente es comprobado que en la medida en que el jefe se lleve mejor con sus colaboradores, hace que las personas no falten o no piensen o no intenten faltar al trabajo. Entonces, digamos que eso ayuda a todo el tema del desarrollo de las organizaciones. Y por último, quisiera finalizar en que el tema de la inteligencia emocional es algo que no está tan desarrollado en las escuelas, los colegios y las universidades, aunque pienso que debería. Es un tema bastante importante, no solo para el tema laboral, ni para el tema directivo, ni para, digamos, que tema profesional, pero pienso que sí deberíamos irlo trabajando. Eh, las empresas acá en Colombia cada vez más han tomado en cuenta que es algo que se puede aprender, como cualquier competencia, cualquier habilidad. Es algo que si tú trabajas y estudias se puede aprender. Digamos que conozco ejemplos de algunas empresas que han empezado a capacitar a sus colaboradores en el tema de habilidades con talleres, cursos y la opción de que puedan estudiarlo y eso definitivamente ha mejorado mucho el desempeño de sus colaboradores y sus empleados. Entonces creo que es un punto importante no solo para desarrollarlo en la parte profesional, sino también en la parte personal. Súper bien, Ana María. Bueno, pues yo quiero dar acá un aporte y que es importante acá mencionar, justamente esa inteligencia emocional, pues hace parte de ese desarrollo que llevamos, pues se puede decir desde a nivel personal o desde casa y cómo lo tenemos ya o cómo lo ejecutamos pues en la organización. Entonces, es más, o se puede decir que es como la teoría del espejo, porque en sí la inteligencia emocional es donde ese gerente o esa persona que ocupa ese cargo, pues tiene diferentes habilidades o competencias
las sabe gestionar, las desarrolla y asimismo, pues sus colaboradores ven en él lo que ellos pueden ser o incluso lo pueden aplicar. Entonces ahí es donde se refleja todas esas habilidades que se aplican directamente y que pues, los colaboradores inician a aprender. Entonces viene siendo importante el tener ese autoconocimiento, el tener ese autocontrol, la automotivación que también viene siendo importante, el generar empatía y el construir diferentes o tener diferentes habilidades sociales que nos permitan pues tener una mejor relación con los demás. Entonces viene siendo parte fundamental para ese equipo de trabajo y en sí si la persona como gerente pues cuenta con estas capacidades o habilidades pues básicamente los colaboradores y su trabajo, su equipo como tal, pues también inician a tenerlas y por ende pues se mejora pues ese nivel organizacional que viene siendo tan importante. Sí, yo pienso que hemos compartido muchos temas que deben tener pues, pues, nuestros gerentes y nuestros líderes y que las organizaciones en realidad se deberían enfocar tanto en reclutar personas con estas variables o reforzar, digamos que todos estos ítems, reforzar todo esto en sus gerentes y colaboradores. Adicional a esto es que ahorita vamos a ver un tema de evaluación de competencias. Digamos que ahorita se tiene como tal una evidencia de toda esta parte técnica, todas estas emociones y una parte que viene muy relacionada con lo que hablamos todas, que es el coaching, que es, digamos, como tal, los temas que nos va a dar a conocer nuestra compañera Vanessa y que también son cruciales que debe tener, o un acompañamiento que debe tener, digamos, como tal, nuestros gerentes y nuestros líderes. ¿Listo, chicas? Entonces damos inicio o damos paso a... Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Vanessa Useche, soy profesional en negocios internacionales y el día de hoy vengo a compartirles mi conocimiento como experta en habilidades gerenciales y como experta en habilidades gerenciales considero que uno de los puntos más importantes a tratar es la evaluación de competencias generales. Bueno, me permití realizar un pequeño documento de apoyo con el objetivo de que este tema a abordar sea más fácil de entender. Entonces, estamos hablando de que la evaluación de competencias generales se refiere al proceso de identificar, medir y analizar las habilidades y conocimientos que tiene una persona o un gerente, un gerente o un líder en la organización. Esto con el objetivo principal de ayudar a mejorar el desempeño de este gerente o de este líder eh, en, digamos que las diferentes características que debe tener un buen líder o que dice que o de las características que el puesto dice que debe tener un buen líder, como lo es liderazgo, eh, co- comunicación, una buena comunicación, puede ser, y pues obviamente el manejo de personal, que es súper importantísimo, además de la toma de decisiones, claro está. Entonces, eh, para llevar a cabo esta evaluación de competencias generales, se suele utilizar algunas herramientas como lo son evaluaciones de desempeño, encuestas de opinión de los empleados, entrevistas con el personal a cargo. Estas herramientas nos aportan información muy valiosa y claves para conocer cuál es el estado actual de la persona, del gerente o del líder frente a estas características, ¿no? O cómo es visto el cliente con los compañeros de trabajo o incluso con las personas que trabajan bajo su mando. Entonces, por otro lado, tenemos de que una vez que se ha recopilado los datos en esta evaluación,
se puede realizar un análisis FODA personal con el objetivo de identificar las fortalezas, debilidades, oportunidades y o amenazas tanto internamente como externamente. Esto con la intención de desarrollar planes de capacitación y desarrollo personalizados para ayudar a los gerentes a mejorar, digamos, el desempeño y el liderazgo que ellos tengan frente a este puesto. La evaluación de competencias gerenciales es importante para que los gerentes, porque los gerentes son, digamos que el pilar fundamental para que una compañía llegue a su éxito, porque ellos son los que, digamos que pueden o indican el camino hacia dónde ir, ¿sí me entiendes? Entonces, siento que realmente es uno de los puntos más fundamentales cuando hablamos de la organización de una compañía, de la estructura de esta compañía en cuanto a posicionamientos y jerarquías. Entonces, también hablamos de que para la realización de esta evaluación de competencias generales debe haber unos principios. Entonces, tenemos el principio número 1, que es la validez, que habla de medir las habilidades que son relevantes para para el puesto de trabajo. En este caso, las habilidades relevantes que debe tener un líder, un gerente, frente a su cargo o al cargo que está desempeñando. Tenemos la siguiente, que es la fiabilidad. La fiabilidad habla de que la evaluación debe ser consistente y confiable en la medición de los conocimientos evaluados, ¿sí? Entonces debe haber cierta confianza en que los resultados o los puntos identificados sí son los correctos. También tenemos que esta evaluación debe ser objetiva. ¿A qué nos referimos con que sea objetiva? Con que tiene que ser imparcial y libre de todo sesgo. Eso es, imparcial y libre de todo sesgo. Pertinencia. Cuando hablamos de la pertinencia, no solo hablamos de que debemos evaluar las características o los puntos relevantes en un puesto, sino también su relación con la organización, la compañía. Entonces, es importante evaluar los puntos claves, las características que debe tener un buen gerente y también debe ser evaluada o debe tener relación con las necesidades de la organización. Tenemos la transparencia. Claro está, debe haber total transparencia a la hora de evaluar y total comunicación. Que la persona a la que se evalúa debe tener total conocimiento acerca de esta evaluación. También tenemos la confidencialidad, que yo considero que es muy importante. La confidencialidad es sumamente importante, además de que digamos que los resultados de esta evaluación simplemente deben ser usados para mejoras para crear planes de mejora, para ayudar a estos gerentes o líderes a desarrollarse digamos que en el ámbito laboral, incluso hasta personal. Participación, es necesario tener una participación activa o aunque los evaluados, en este caso los gerentes, tengan participación activa en esta evaluación. Y por último está la utilidad, que nos habla de, bueno, claramente como una de las razones, como la razón fundamental de la evaluación, el por qué se hizo esta evaluación. Entonces hablamos de que la utilidad nos va a ayudar a identificar
las debilidades y las fortalezas y para sí mismo crear un plan de mejora, que es realmente como la razón por lo que se hace esta evaluación de competencias gerenciales, qué pena. También tenemos elementos que debemos tener en cuenta en esta evaluación de competencias gerenciales. La evaluación de competencias gerenciales es un proceso realmente complejo. Entonces debemos tener en cuenta estos elementos, digamos, con el objetivo de poder tener un resultado mucho más concreto, mucho más específico frente frente a la posición que vamos a evaluar. Entonces, hablamos del objetivo, el elemento principal que habla de los objetivos de la evaluación. Es importante tener claridad sobre el propósito de la evaluación y los objetivos específicos que se desean alcanzar. Por ejemplo, si el objetivo es mejorar el desempeño de un gerente, la evaluación debe ir dirigida eh, la evaluación debe ir dirigida a evaluar los puntos relevantes de lo que en este cargo, en este puesto, los puntos relevantes, las características relevantes que debe tener una persona para estar en este puesto, ¿sí me entienden? Entonces, pues como elemento número 2 tenemos las habilidades y conocimientos para evaluar. Dice, las competencias a evaluar deben ser claramente definidas y relacionadas con el puesto de trabajo y las necesidades de la organización. Por ejemplo, si esta evaluación va dirigida al gerente, yo creo que las características que se deberían evaluar o que se deberían tener como principales son toma de decisiones, manejo de personal, comunicación y comunicación, creo yo. Entonces, son algunas características que son fundamentales, relevantes, que son indispensables que un gerente debe tener en su cargo, ¿no? Por el tercer elemento, instrumentos de evaluación. La elección del instrumento de evaluación más adecuado dependerá de los objetivos de la evaluación y de las competencias que se desean medir. Algunos instrumentos incluyen evaluaciones de desempeño, entrevistas estructuradas o pruebas de habilidades específicas. También tenemos como cuarto elemento evaluadores. Los evaluadores deben ser personas capacitadas para realizar evaluaciones de manera objetiva y constante. Estos evaluadores deben tener experiencia no solo realizando este tipo de evaluaciones, sino deben tener experiencia y conocimiento en las características que se van a evaluar. Importantísimo. Proceso de evaluación. El proceso de evaluación debe ser claro y transparente para los evaluados. Además de tener, digamos que la oportunidad de que sean retroalimentados, debe hacerse de la mejor manera. De decir, no de decir, no de que las retroalimentaciones, qué pena, se hagan de como simplemente diciendo, oh, eres mal en esto o algo así, sino, o saliste mal en esto, sino más bien es como de decir, bueno, tienes este punto, o sea, como constructivas, es mi punto. Las retroalimentaciones deben realizarse de manera constructiva. Por otro lado, tenemos la retroalimentación. La retroalimentación es un elemento crucial en la evaluación de competencias, ya que permite a los evaluadores saber cómo están desempeñando su relación, desempeñando en relación con las competencias evaluadas. Lo que yo les decía de realizar una retroalimentación constructiva. Por último, tenemos, qué pena, los planes de mejora
que finalmente es lo que es a lo que a lo que queremos llegar, ¿sí? Entonces, se habla de que es importante que la evaluación conduzca a planes de mejoras específicos para los evaluados, realizarse planes de mejora para cada área, para cada tipo de, de puesto. Se debe desarrollar estos planes de mejora. Bueno, aquí tenemos un cuadro comparativo de las técnicas sugeridas de evaluación en la evaluación de competencias. Como anteriormente lo mencionaba, está la evaluación de desempeño. La evaluación de desempeño basada en el rendimiento del evaluado en el puesto de trabajo. Tenemos que una de las ventajas es la fácil administración que permite la evaluación de múltiples competencias al mismo tiempo relevantes para el puesto de trabajo. Y una de las desventajas puede estar sujeto a sesgos y prejuicios, puede ser influenciado por factores externos que están fuera del control del evaluado. Ventajas y desventajas. Ya es decisión de la persona que realice la evaluación, cuál es la que mejor le sirva para cada una de las áreas. Entrevistas estructuradas. Las entrevistas estructuradas, entrevistas en las que se hacen preguntas específicas relacionadas con las competencias a evaluar. Tenemos que la ventaja es que permite obtener información detallada sobre las competencias evaluadas, puede adaptarse a las necesidades de la organización. Además, tenemos que las desventajas puede ser de gran medida costosos y requerir mucho tiempo en la administración. Puede ser influenciado por la subjetividad del evaluador. Por eso digo, personas capacitadas y con conocimiento. Claro. Simulaciones, ejercicios prácticos diseñados para evaluar habilidades específicas. Ventajas, permite la evaluación de habilidades prácticas, puede ser útil para evaluar habilidades que no pueden ser observadas directamente en el puesto de trabajo. Entonces, desventajas, puede ser costoso y requerir mucho tiempo para los administradores, puede no reflejar con precisión el desempeño, digamos que el evaluado frente a su área de trabajo. Tenemos evaluación por pares, la evaluación realizada por colegas del evaluado que trabajan en el mismo nivel jerárquico. Pues una de las ventajas es que puede proporcionar una visión más completa del desempeño del evaluado, puede ser menos influenciado por la subjetividad del evaluador. Las desventajas pueden haber problemas de cooperación entre los pares, puede haber problemas de confidencialidad. Son ventajas, desventajas. Prueba de conocimiento. Las pruebas de conocimiento están diseñadas para evaluar los conocimientos técnicos relacionados con el puesto de trabajo. Nos permite la evaluación de habilidades técnicas específicas, pueden ser útiles para evaluar habilidades que no pueden ser observadas directamente en el puesto de trabajo. Y las desventajas, qué pena, es que puede reflejar con precisión el desempeño del evaluado en el puesto de trabajo, puede no evaluar las habilidades interpersonales y del liderazgo. Bueno, en cuanto a los aportes, hay una de las habilidades que me llamó mucho la atención y que me gustaría hacer énfasis digamos, en el tema que expuso mi compañera Ana María, y fue el tema de la habilidad de la comunicación. Y no solamente, digamos que considero importante el tema de la comunicación o el tener una comunicación eficiente, eh, digamos que para el cargo del gerente o para el líder, sino también para todo el equipo de trabajo en general. Y no solamente hablando en temas laborales, sino hablando, digamos que en sociedad incluso.
el que tú desarrolles estabilidad y el que la mantengas en constante desarrollo. Siento que es fundamental para evolucionar, llegar a un punto en crecer, tanto personal, profesional, bueno, en todos los ámbitos. Entonces, sí considero que sea fundamental, y lo repito, no solamente para el gerente, sino o sea, no solamente es para el gerente, pero digamos que el gerente debe contar con esta característica, con esta habilidad, y no solamente contar, sino dar fe de esta, ¿sí me entiendes? Y como transmitir esta buena comunicación y hacer que el equipo de trabajo, que en el equipo de trabajo se genere esta buena comunicación. Entonces, para mí es fundamental. Otra cosa, no solamente el usar, digamos, y bueno, cuando hablo de comunicación no solamente me refiero al usar el dialecto adecuado en situaciones adecuadas, sino hablo de poderte comunicar y ser sensible ante las demás personas, entender, captar el mensaje, captar ese mensaje en la o bueno, captar lo que la persona quiere decir, y tener en cuenta obviamente el tipo de situación en el que estás para poder percibir incluso hasta las emociones con la que la persona lo dice, que se debe tener en cuenta, pues. Entonces, bueno, pues repito, no solamente es una habilidad que debería usar un gerente, la deberían usar el ser humano en general, pero es fundamental. No solamente que tenga el gerente esta habilidad, sino que la fomente, la distribuya en su entorno, en su equipo de trabajo. Por otro lado, en cuanto a lo que mi compañera Viviana, ella expone en cuanto a las habilidades interpersonales. En cuanto a las habilidades, es un tema también bastante, bueno, siento yo que es un tema, es un arma de doble filo, ¿sí? No solamente porque soy consciente de que debe existir una muy buena relación entre el empleado y el empleador, sino que también porque soy consciente de que no se debe pasar ese límite entre pues de respeto, ¿sí me entiendes? De autoridad, de que de pronto por ofrecer tanta confianza, de pronto por por querer que esa persona confíe más en mí o querer tener una mejor relación laboral, entonces pierda mi autoridad o pierda, digamos que esa buena relación con mis trabajadores. Entonces es importante, para mí es un arma de doble filo, pero también es fundamental. ¿Por qué? Porque es que la habilidad interpersonal no solamente te va a ayudar a llevar un buen ambiente laboral, sino te va a llevar también al desarrollo, al buen desarrollo de las actividades y al de pronto solucionar de mejor manera eh, problemas que se puedan presentar frente, bueno, en el ámbito laboral. Entonces, son dos habilidades fundamentales, dos habilidades en las que se debe trabajar continuamente y dos habilidades totalmente necesarias en el ambiente laboral, en el ambiente para su desarrollo personal y ya, son mis dos aportes y es mi opinión respecto a los temas y quería hacer énfasis pues en estas dos habilidades
que me llaman, que en lo personal me llaman mucho la atención y considero que son importantes en el buen vivir. Bueno, muchas gracias.